Ayer tuvimos la decisión de tipos de interés, no se cambiaron absolutamente nada, de 5,25 se quedaron en el mismo punto, pero el mercado reaccionó de una manera bajista que ya se interpretaba que podía ocurrir. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya habéis visto, vamos a hacer el análisis de todos estos activos, pero antes de empezar quiero decirte que el martes realicé una masterclass para el exchange de BingX, el exchange que yo mismo uso para tradear y donde si te registras con el enlace que te dejo en la descripción entrarás en mi grupo privado y totalmente gratis. Y por supuesto te dejo por aquí arriba la masterclass que di ese mismo martes para que te inicies en la estructura del Smart Money Concept. Y ahora sí, vamos directamente al gráfico, y es que actualmente estamos viendo Bitcoin en una temporalidad de 4 horas. Hace unos días dije en el grupo privado que se estaba formando un canal ascendente, y como todos sabréis, y si no lo sabéis te lo digo ya ahora, cuando estamos en una tendencia bajista y tenemos un canal ascendente, lo más probable que pueda ocurrir con ese canal es lo que vimos ayer, que lo rompa y siga perforando niveles y puntos inferiores. Hemos visto cómo ya el precio rompió el mínimo de esos 25.300, llegando en ese impulso a los 24.820 aproximadamente. Una caída bastante fuerte, pero lo importante es el escenario que nos está dejando ahora. ¿El escenario que nos deja ahora? Bueno, como estamos viendo y si hacemos un poquito de zoom out, vamos a ver una zona de posible reacción que llevo muchas semanas diciendo que sería un punto en el que el precio podría rebotar al alza. Desde toda esta zona el precio se podría impulsar a niveles superiores de puntos de $27.000. Pero antes de que ocurra todo eso, lógicamente tenemos una zona muy grande. De hecho, mide $1.300, bueno, aproximadamente $1.300, es decir, tenemos ahí un margen de maniobra bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que necesita Bitcoin ahora mismo para seguir subiendo? Es decir, para que reaccione en esta zona. Lo primero que necesita es que el precio lógicamente tenga un descanso y después de ese descanso vuelva a realizar un nuevo mínimo. Es muy importante porque si realiza el nuevo mínimo y a continuación o en los días siguientes nos rompe el último swing high, es decir, el último máximo que causa este nuevo mínimo, ahí sí que ya tenemos una buena confirmación para incorporarnos en el retroceso e irnos hacia arriba hasta niveles superiores. En principio el primer punto, pues estos 26.700, $27.000, pero es que incluso, ahora déjame flechita, pero es que incluso podríamos llegar a ir a atacar la zona de los $31.000 y no es ninguna locura, ya que estamos en un punto de reacción muy fuerte e importante. Y te recuerdo que si quieres seguir formándote en el Smart Money Concept, tengo 2 cursos en mi canal donde está explicado todo al detalle, paso a paso y desde cero. Así que suscríbete y activa la campanita porque te van a venir muy bien. Pero te voy a hacer un favor y te lo dejo también por aquí arriba. Ahora bien, esto prestad mucha atención, porque si el precio de Bitcoin no nos realiza ese patrón de cambio de estructura de bajista a alcista y no consigue rebotar en toda esta zona, aquí mismo tiene una auténtica caída libre. No hay absolutamente nada en toda esta zona, desde los 24.000 aproximadamente hasta los 22.000, que lo vaya a poder sujetar. Es decir, hay un vacío enorme donde no hay órdenes pendientes, no hay absolutamente nada, y el precio, si rompe este mínimo, lo más probable es que caiga hasta la zona de los 21.800, una zona de demanda de posible reacción, pero que tampoco es relativamente fuerte. Toda esta zona es una zona del precio, pues si cae, sí que es verdad que puede tener un arranque alcista, pero que no lo veo con la suficiente fuerza como para llevárselo hasta los máximos anteriores, sino que desde aquí también podríamos caer hasta la zona de los $20.000, donde hay otro vacío enorme donde solo lo está sujetando esta parte del mercado, que podríamos intuir que fuesen unos breakers donde el precio podría rebotar, pero que si ya se han quitado las órdenes o no son suficientes para sujetar el precio, vendrá hasta la zona de los $20.000. Pero esto ya nos estamos adelantando demasiado al futuro, tenemos que ir día a día y viendo lo que pasa. Lo primero, que el precio de Bitcoin nos haga un nuevo mínimo y después de ese nuevo mínimo, ver si nos supera el máximo que ha causado ese nuevo mínimo. Y eso es lo que tenemos que esperar actualmente. Si no nos aparece esta opción, el precio muy probablemente continúe cayendo.
Ahora vamos con Ethereum, y es que en Ethereum también estuve comentando que tenía un rango bastante grande de una temporalidad de H4, que es la que estamos viendo actualmente, desde este máximo hasta este mínimo, y lo que podíamos ver es aquí una acumulación que no terminaba de despegar, no terminaba de ir a puntos altos, y el precio finalmente lo que hizo, además ayudado por la noticia fundamental de ayer, fue romper todos esos niveles. Si hacemos un poquito de zoom out, vamos a ver que ya se ha llevado por completo toda la zona entre el 0,5 y el 618 de Fibo de este último impulso que tenemos desde este mínimo hasta este máximo, y únicamente le queda la zona donde el precio se está aguantando actualmente, entre los 1611 y 1634. Es el último punto que sobresale un poquito de la zona de Fibo del 618, pero donde también puede tener esa reacción. ¿Cuál es el problema? Que si lo comparamos con Bitcoin, en Bitcoin hemos visto una zona extremadamente grande, y en Ethereum estamos viendo una zona extremadamente pequeña en comparación, con lo cual si Ethereum, que para que vaya hacia arriba, porque es otro punto de reacción en el cual estamos actualmente, necesitamos ese posible cambio de tendencia, necesitaríamos que Ethereum hiciese un nuevo mínimo sin que se llevase, por supuesto, el mínimo de esos 1614, que se fuese al alza rompiendo el máximo que causa este mínimo, y a continuación ver si el retroceso nos deja una entrada en este punto para volver a llevarnos el precio de Ethereum a puntos bastante altos. Los primeros, lógicamente, serían los 1929, después vendrían los 2020 y finalmente vendrían esos 2142 o incluso esos 2200 que también llevo tiempo comentando. Pero eso ya son a largo plazo. Primero tenemos que ver el patrón que os acabo de explicar, y al igual que he dicho en Bitcoin, lo digo en Ethereum. Si no consigo aguantar la zona de 1611, aquí tiene un vacío donde absolutamente nada lo podría sujetar. Es decir, que tendríamos una caída o bien muy acelerada o muy paulatina, pero que no deje opción a grandes retrocesos, al menos en un principio. Y por supuesto, si perdemos la zona de 1368, que es toda esta, nos vamos a ir rumbo dirección a la zona de los $1000 o $850, toda esta zona, ya que aquí seguimos teniendo liquidez y tenemos esta liquidez pendiente antes de este POI. Con lo cual, si nada lo sujeta, no me extrañaría ver durante los próximos meses, si no ocurre lo que os he dicho al principio, de una toma de liquidez para que se vaya hacia arriba, no me extrañaría ver una caída hasta estos mínimos. Mínimos donde, bajo mi punto de vista y personalmente, recargaré Ethereum como si no hubiese un mañana, porque es una zona muy buena de compras y a partir de ahí me cuesta creer que eso vaya a caer más, a no ser que ocurra algo parecido al COVID que vimos en 2020. Todo este tipo de análisis lo llevo día a día en mi grupo privado, así que ya lo sabes, si quieres unirte y tener los mejores análisis del mercado, vete al link de la descripción, regístrate y estarás dentro del grupo. Pasamos al euro, y es que el euro ayer también tuvo bastante de qué hablar. Estuvimos viendo desde el inicio de la jornada prácticamente una subida sin ningún tipo de retroceso, es decir, no podíamos unirnos a ese largo en el euro. ¿Dónde ha parado? Pues si nos fijamos, ha ido a mitigar todo este order block, todo este POI, lo ha mitigado un poquito por arriba, le sacó la liquidez. Con lo cual ahí tenemos un posible cambio de estructura. Eso sí, esperad tranquilos porque también el momentum alcista es muy fuerte. Es decir, ya llevamos un impulso que hizo el rompimiento de la estructura bajista anterior y tenemos un impulso, segundo impulso y un tercer impulso. Por norma general, y digo por norma general, las estructuras o los impulsos tanto alcistas como bajistas se componen de 1, 2 y 3 impulsos con sus respectivos 2 retrocesos. Después de eso, el precio puede darse la vuelta o quedarse lateralizando para, analizando tiempo después, irnos hacia arriba o irnos hacia abajo. En el ejemplo que tenemos ahora mismo del euro, si nos pasamos a una temporalidad de 15 minutos, vamos a ver dos zonas muy posibles para ese posible corto. Si nos fijamos muy bien y tenemos mucho detalle, este es el último mínimo de la estructura de ayer, ese último mínimo que nos marcaba la estructura alcista. En la misma noticia, o tiempo después de la noticia, el precio cayó y rompió
si nos fijamos y hacemos zoom, rompió ese último mínimo estructural de 15 minutos. ¿Y eso a mí qué es lo que me dice? ¿Qué me está queriendo decir el gráfico con todo esto? Me quiere decir que muy probablemente el precio tenga un retroceso para ir a atacar esta posible zona de liquidez pendiente. ¿Cuáles son los contras? Que tenemos esta zona muy posible de reacción, pero también hay que tener en cuenta que desde el máximo anterior hasta este máximo tenemos aquí liquidez. ¿Y por qué se quiere liquidez? Porque no ha roto mínimos anteriores, con lo cual el mercado podría necesitar un poquito más de subida para ver si ahí nos deja una confirmación en temporalidad de 5 minutos para irnos en corto a atacar toda la zona de mínimos. Pero repito, estad muy atentos y esperad bien la confirmación. Estas semanas de volatilidad son bastante peligrosas y el mercado se mueve un poquito más errático de lo habitual. Y además recordad que una estructura de H4 está bastante fuerte de una manera alcista, así que tomároslo con calma y esperad bien esas confirmaciones. Y te recuerdo, por supuesto, que puedes entrar en mi grupo privado y totalmente gratis registrándote en el enlace que te dejo aquí debajo. Y por supuesto te voy a dejar por aquí también la masterclass que di para el exchange de BingX, el exchange donde yo mismo opero. Y ahora sí, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A volar! And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle.